cuando lo poco se multiplica, la fe que transforma escasez en abundancia. Vivimos en una época donde la escasez parece ser la regla y no la excepción. Muchos de nosotros miramos nuestras cuentas bancarias, nuestras despensas, nuestros calendarios llenos de tareas y sentimos que simplemente no es suficiente. No hay suficiente dinero, tiempo, energía o recursos para cubrir todo lo que debemos hacer o sueños que anhelamos cumplir. La ansiedad por la escasez es real, y se ha convertido en uno de los males silenciosos de nuestra era. En este contexto, las palabras multiplicación milagrosa pueden sonar casi ingenuas. Pero la Biblia está llena de historias donde lo poco, en las manos correctas, se transforma en abundancia. Hoy, vamos a revivir una de esas historias, la multiplicación de los panes y los peces. Una historia sencilla, protagonizada por un niño que compartió su almuerzo, unos discípulos que no sabían qué hacer con una multitud hambrienta, y un maestro que no solo enseñaba con palabras, sino con milagros tangibles. Esta historia, más que un relato de poder sobrenatural, es un espejo para nuestras vidas. Nos desafía a mirar lo que tenemos, por poco que sea, y preguntarnos, ¿qué pasó si esto se lo entrego a Dios? Porque quizás no necesitas tenerlo todo resuelto. Quizás lo único que necesitas es ofrecer lo poco que tienes, y ver cómo Dios lo multiplica. La historia de la multiplicación de los panes y los peces está registrada en los 4 evangelios: Mateo 14, 13-21, Marcos 6, 30-44, Lucas 9, 10-17 y Juan 6, 1-14, lo que resalta su importancia. No es simplemente un milagro más, sino un momento clave en el ministerio de Jesús que revela su compasión, su poder y su llamado a la participación activa de sus seguidores. Todo comienza con Jesús retirándose a un lugar apartado tras la muerte de Juan el Bautista. La multitud, deseosa de escucharle y recibir sanidad, lo sigue. A pesar del cansancio y el dolor personal que Jesús podía estar sintiendo, al ver a la multitud, se compadece de ellos. Este detalle es vital. Los milagros de Jesús surgen muchas veces desde un corazón movido por la compasión, no por la necesidad de demostrar poder. Mientras cae la tarde, los discípulos se acercan a Jesús con una preocupación logística muy real. Este lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Mateo 14:15. Era un pensamiento práctico, sensato, lógico. Pero Jesús responde con una frase que debió sonar absurda: dadles vosotros de comer. V16. Los discípulos se ven confrontados con su limitación. En Marcos 6:37 ellos objetan: ¿qué vayamos y compremos pan por 200 denarios para darles de comer? Y es entonces cuando aparece un niño en escena, Juan 6:9, el único que parece haber traído algo: 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Es todo lo que tenía. No era suficiente para alimentar a miles, pero fue suficiente para entregarlo a Jesús. Jesús toma ese pequeño aporte, lo bendice, lo parte y lo distribuye. El milagro ocurre no cuando el pan está en la canasta del niño, ni cuando está en manos de los discípulos, sino cuando es entregado con fe a Jesús. En ese momento, algo imposible se vuelve realidad. Todos comen hasta saciarse, y aún sobra. En Mateo se nos dice que comieron 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Algunos estudiosos estiman que fácilmente pudieron ser entre 10 y 15.000 personas. Y lo más sorprendente es que sobraron 12 cestas llenas, una para cada discípulo, quizás como una lección personal de que en las manos de Jesús, lo que parecía insignificante no solo alcanza, sino que abunda. Este evento no fue solo un acto de generosidad divina, sino también una enseñanza sobre liderazgo, fe y participación. Jesús no actuó solo. Pidió a los discípulos que organizaran a la gente, que repartieran la comida, que recogieran lo que sobró. Involucró a sus seguidores en el proceso del milagro. El niño que entregó su almuerzo no sabía que sería parte de una historia que se contaría por siglos. Su gesto simple, su entrega sin cálculo, fue el inicio de una abundancia que superó toda expectativa. Esta historia nos enseña que Jesús no necesita grandes recursos para hacer grandes cosas. Él necesita corazones dispuestos, fe activa y manos abiertas. En su lógica divina, 5 panes y 2 peces son suficientes para un banquete multitudinario. En un mundo que constantemente mide valor en términos de cantidad, esta historia bíblica nos recuerda que la calidad del milagro no depende de cuánto tienes, sino de a quién se lo entregas. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces no solo es un acto de poder, sino una profunda lección espiritual sobre la fe, la entrega y la obediencia. Jesús no preguntó si lo que tenía el niño era suficiente, simplemente lo recibió, lo bendijo y lo multiplicó. Esto nos revela una verdad transformadora: Dios no necesita grandes recursos, sino corazones dispuestos. Cada elemento del relato tiene una enseñanza poderosa.
El niño representa al creyente sencillo que, aunque posee poco, está dispuesto a dar. Él no racionalizó ni retuvo, entregó todo lo que tenía. Muchas veces, nosotros retenemos por miedo a que no alcance, pero en esa retención nos perdemos del milagro. La fe verdadera da sin garantías, confiando en que Dios hará lo que nosotros no podemos. Los discípulos, por otro lado, son un reflejo de nuestra lógica humana. Ellos vieron la necesidad, pero su reacción fue lógica, no espiritual. Despídelos, compremos. Jesús nos desafía a ir más allá de lo visible y a actuar con fe, dadles vosotros de comer. Esta frase nos confronta. ¿Cuántas veces hemos pensado que otros deben resolver los problemas? ¿Cuántas veces creemos que no tenemos nada que ofrecer? Jesús no les pidió a los discípulos que fueran panaderos, solo que distribuyeran lo que Él multiplicaría. Él no necesita nuestra capacidad, solo nuestra disposición. Además, el gesto de Jesús de dar gracias por lo poco antes de multiplicarlo nos enseña una poderosa actitud. La gratitud precede al milagro. A veces esperamos que todo cambie para agradecer, pero Jesús nos muestra que agradecer antes es una expresión de fe. Él bendice lo poco como si ya fuera mucho, y al hacerlo, se convierte en abundancia. La recolección de las obras es también un detalle profundo. No solo fue un acto de orden y buena administración, sino también un mensaje claro: lo que viene de Dios no se desperdicia. Cada pedazo cuenta. Cada vida transformada, cada palabra compartida, cada semilla de fe tiene valor y propósito. Espiritualmente, este pasaje nos impulsa a vivir con generosidad y fe. Nos desafía a entregar nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestros recursos a Dios. Quizás sentimos que es poco, que no vale mucho. Pero en las manos de Dios, lo poco puede alimentar a miles. Dios no te pide que lo tengas todo. Solo te pide lo que tienes. Entrega tu pan y tu pez, y deja que Él haga el milagro. Esta enseñanza también aplica a las áreas emocionales y espirituales. ¿Sientes que tienes poca fe? ¿Que no puedes más? ¿Que tu esperanza es débil? Entrégala. Dile a Dios: esto es lo que tengo. Y observa cómo Él transforma tu debilidad en fortaleza, tu escasez en abundancia, tu desánimo en testimonio. Jesús es el multiplicador por excelencia. Con Él, lo pequeño se vuelve grande. Con Él, lo roto se restaura. Con Él, lo que parece imposible se vuelve real. La parábola de la multiplicación de los panes y los peces no es simplemente una anécdota del pasado, es una herramienta espiritual poderosa para nuestro presente. Todos, en algún momento, hemos sentido que no tenemos suficiente para enfrentar los desafíos que se nos presentan. Ya sea en lo económico, emocional, espiritual o relacional, la sensación de escasez golpea fuerte. Pero este relato nos llama a cambiar el enfoque, de la escasez al ofrecimiento, del temor a la fe. Piensa en tu vida actual. ¿Qué sientes que te falta? ¿Dinero? ¿Tiempo? ¿Paciencia? ¿Fuerza para continuar? ¿Fe para creer? Esta historia te invita a cambiar la pregunta de ¿qué me falta? ¿A qué tengo que puedo entregar? Porque es precisamente en ese acto de entregar lo poco cuando Dios se manifiesta con abundancia. Esto tiene una aplicación directa en el trabajo, en los estudios, en las relaciones personales y hasta en la salud mental. Si solo tienes una hora al día, ofrécesela a algo que bendiga a otros. Si tienes una pequeña habilidad, ponla en uso para servir. Si tienes una palabra de aliento, compártela. En una cultura obsesionada con tener más, Jesús nos enseña el poder de hacer mucho con poco. En el ámbito laboral, por ejemplo, muchos sienten que no tienen las credenciales, los contactos o los recursos necesarios para avanzar. Pero si ponemos lo que sí tenemos en las manos de Dios, trabajo honesto, diligencia, integridad, Él puede abrir puertas inesperadas. Hay testimonios de personas que comenzaron con pequeños negocios, sin capital, y Dios multiplicó sus esfuerzos. La clave no fue la cantidad de lo que tenían, sino su disposición a usarlo con propósito. En el hogar, los padres sienten que no tienen suficiente tiempo para sus hijos, suficiente sabiduría para guiarlos, suficiente energía para atender todo. Pero si cada día entregan ese pan y pez, una palabra, una oración, una cena juntos, Dios puede usarlo para formar vínculos sólidos, hijos confiados y familias restauradas. Espiritualmente, muchos piensan: no sé orar bien, no conozco tanto la Biblia, no soy tan santo como otros. Pero esta historia nos recuerda que no necesitas ser perfecto ni tenerlo todo claro. Solo necesitas poner lo que tienes en manos de Jesús. Un corazón sincero, una oración honesta, una búsqueda real. Él lo tomará, lo bendecirá y lo multiplicará en tu vida. Además, esta enseñanza debe impulsarnos a vivir de forma generosa.
Muchas veces esperamos tener mucho para dar, pero el niño del relato no esperó a tener más panes. Compartió lo poco. En una época donde el individualismo reina, donde la gente cuida su porción, su espacio y sus derechos, este acto de generosidad infantil sigue siendo revolucionario. Podemos aplicar este principio en nuestras comunidades. En vez de criticar lo que falta, aportar lo que tenemos. En vez de esperar soluciones mágicas, ser parte del milagro con nuestras manos, nuestro tiempo y nuestros recursos. Un pequeño grupo de personas que deciden dar lo que tienen puede alimentar a multitudes. La multiplicación ocurre cuando se actúa con fe. No cuando hay garantías, sino cuando hay obediencia. Este es un llamado a confiar en que, si das lo poco que tienes, Dios lo usará más allá de tu lógica. Quizás no verás resultados inmediatos, pero Él nunca deja sin respuesta a un corazón que entrega con fe. Entonces, ¿qué tienes hoy que puedas ofrecer? ¿Un talento, una idea, una oración, un momento? Preséntalo a Dios. Porque cuando lo haces, dejas de depender de tus fuerzas y entras en el terreno del milagro. Donde tú ves poco, Dios ve una posibilidad infinita. Para aterrizar aún más esta enseñanza a nuestro contexto moderno, imaginemos a alguien común, como tú o como yo. Llamémosla Laura. Laura es madre soltera, trabaja medio tiempo limpiando oficinas y vende productos por catálogo para completar el mes. Tiene 2 hijos, y la mayoría de los días se acuesta cansada y preocupada por el futuro. Un día, Laura escucha esta historia bíblica en un video y algo le toca el corazón. Se da cuenta de que ha estado esperando tener más para poder ayudar, para poder hacer un cambio, para sentirse útil. Pero ahora comprende que puede entregar lo poco que tiene. Y eso hace, empieza compartiendo palabras de aliento con otras madres en su vecindario. Luego, comienza un pequeño grupo de oración en su casa una vez por semana. Sin darse cuenta, ese espacio se convierte en un lugar de sanidad, consuelo y esperanza para muchas mujeres más. ¿Multiplicación milagrosa? Sí. No con peces ni panes, pero sí con fe, paz y transformación de vidas. Este testimonio, aunque ilustrativo, refleja miles de historias reales en todo el mundo. Personas que dieron lo poco que tenían, una canción, una enseñanza, un consejo, una moneda, una visita, y Dios lo multiplicó de forma que nunca imaginaron. Algunos abrieron comedores comunitarios, otros iniciaron campañas de ayuda en redes sociales, otros simplemente acompañaron a alguien en su dolor. Y en cada acto pequeño, Dios operó algo grande. Hay pastores que comenzaron su ministerio con apenas una Biblia prestada y un puñado de personas en un patio de tierra. Hoy, lideran comunidades que alimentan, sanan y restauran. Hay emprendedores que no tenían capital pero sí una idea clara, y decidieron orar y actuar. Dios no solo bendijo sus negocios, sino que los convirtió en testimonios vivos de provisión. Incluso en el mundo digital, donde parecemos perdidos en medio de millones de voces, Dios sigue multiplicando. Una publicación, un video, una oración transmitida en vivo, puede llegar a miles, tocar corazones, salvar vidas. Personas como tú han iniciado blogs, canales de YouTube, espacios de consejería, comenzando sin experiencia, sin equipo, solo con una idea puesta a los pies de Jesús. Y Dios, fiel a su carácter, multiplicó lo poco. También hay quienes entregaron su dolor. Personas que perdieron un ser querido y creyeron que no podían continuar. Pero en medio de su duelo, decidieron compartir su proceso, ayudar a otros, consolar a los que lloran. Hoy, muchos son faros de luz para quienes atraviesan noches oscuras. El patrón es claro, la multiplicación ocurre cuando dejamos de aferrarnos al control y entregamos lo poco que tenemos. Dios no pide una cantidad específica, pide una actitud, entrega total, fe sincera y una disposición para servir. Cuando damos lo que tenemos, Dios pone lo que falta. ¿Y tú? ¿Cuál será tu testimonio? Quizás estás por comenzar algo pequeño que Dios usará para algo grande. Tal vez aún no lo ves, pero si decides entregar tu almuerzo, como el niño del Evangelio, estarás sembrando en terreno fértil. Y Dios, el Dios de la multiplicación, hará lo que tú no puedes hacer por ti mismo. La historia de los panes y los peces no está encerrada en las páginas de la Biblia. Hoy, está esperando escribirse en tu vida. Uno de los mayores errores que podemos cometer al leer esta historia es reducirla a un milagro material, panes y peces, comida tangible, necesidad física. Pero lo más poderoso de este relato es lo espiritual que también fue multiplicado. No solo se sació el estómago de la multitud, también se fortaleció su fe, se renovó la esperanza, se encendió la adoración. En nuestras vidas modernas, a menudo nos enfocamos tanto en lo material, el ingreso, la deuda, el tiempo, la salud,
que olvidamos que también tenemos necesidades espirituales profundas: paz interior, sentido de propósito, perdón, sanidad emocional, dirección divina. Y así como Jesús multiplicó el alimento físico, también puede multiplicar lo espiritual cuando se lo entregamos. Imagina que solo puedes orar 5 minutos al día. Si entregas esos 5 minutos con sinceridad, Dios puede usar ese tiempo para hablarte, renovarte, dirigirte. Imagina que solo puedes leer un versículo bíblico al día. Si lo haces con hambre espiritual, Dios puede alimentar tu alma como si hubieras pasado horas estudiando. Lo espiritual se rige por una lógica distinta, no por cantidad, sino por calidad de entrega. Lo mismo ocurre con nuestra fe. Tal vez hoy sientes que tu fe es débil, del tamaño de un granito de mostaza. Pero la Biblia dice que esa pequeña fe, si es entregada y cultivada, puede mover montañas. Porque no se trata de cuánta fe tienes, sino en quién la has depositado. Y si esa fe, por mínima que sea, está en Jesús, estás en el camino correcto. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, también estaba sembrando algo en los corazones de la gente. Ellos no solo recibieron alimento, también presenciaron una manifestación del reino de Dios. Vieron con sus propios ojos que Dios no es indiferente a sus necesidades. Sintieron que su dolor, su hambre, su cansancio, le importaban al Maestro. Eso generó confianza, produjo transformación interior, avivó la fe. Lo espiritual se multiplica cuando decides perdonar, aunque te cueste. Cuando eliges amar, aunque te duela. Cuando adoras en medio de la prueba. Cuando das gracias en medio de la escasez. Cada uno de estos actos es como entregar un pan, un pez, y ver cómo Dios los transforma en abundancia para ti y para otros. En un mundo cada vez más frío, individualista y desconectado, las personas que deciden multiplicar lo espiritual marcan la diferencia. Son los que escuchan con empatía, los que oran por otros, los que enseñan desde la experiencia, los que dan palabra de ánimo sin esperar recompensa. Son los que viven en lo invisible lo que otros solo buscan en lo visible. Lo espiritual también se multiplica en comunidad. Cuando un grupo pequeño se reúne a orar, a estudiar, a compartir vida, algo poderoso ocurre. Dios se manifiesta en medio de ellos, y esa atmósfera de fe se expande, toca a otros, atrae a los que están sedientos de verdad. Si en este momento sientes que no tienes mucho que ofrecer, recuerda que lo espiritual no necesita cantidad para ser impactante. Un testimonio sincero, una oración valiente, un acto de obediencia pueden cambiar el curso de muchas vidas, incluida la tuya. Así como los discípulos no entendían cómo alimentar a tantos con tan poco, quizás hoy no entiendes cómo Dios puede usar tu corazón herido, tu historia rota, tu tiempo limitado. Pero si se lo entregas a Él, serás testigo de una multiplicación que no se mide en cifras, sino en eternidad. La historia de la multiplicación de los panes y los peces no es un evento aislado del pasado, sino una invitación continua del cielo a vivir una vida de entrega, fe y expectativa. Cada vez que leemos este relato, se nos recuerda que no importa lo pequeño que sea lo que tengamos, si está en las manos correctas. Jesús no pidió una gran comida. No buscó entre los ricos, ni exigió banquetes. Tomó un almuerzo sencillo, ofrecido con generosidad, y lo usó para hacer historia. Hoy, el mismo Jesús te mira y te pregunta, ¿qué tienes en tus manos? Tal vez pienses que es poco. Tal vez has subestimado tu impacto, tu historia, tu voz. Pero cuando tú lo entregas con fe, Él lo bendice, lo parte y lo multiplica. No solo para ti, sino para los que están a tu alrededor. Lo que pones en manos de Dios se convierte en sustento, en esperanza, en vida abundante. Por eso, hoy te invito a hacer un acto de fe, toma lo que tienes y ofrécelo. Puede ser tu tiempo, tu conocimiento, tus palabras, tus talentos, tu testimonio o tu dolor. Dios no desperdicia nada. Todo lo que se entrega con corazón sincero, Él lo usa para alimentar multitudes. También te invito a cambiar tu oración. En lugar de decir dame más, Señor, ora Señor, bendice lo que ya tengo y enséñame a compartirlo. Porque la abundancia no empieza cuando tienes mucho, sino cuando reconoces que lo poco puede ser suficiente en las manos de Dios. Además, esta historia es un llamado a la comunidad. La multiplicación ocurrió en grupo, en medio de la multitud. Dios quiere que no camines solo, sino que compartas, inspires, ayudes, sirvas. La iglesia, tu grupo, tu familia, tus redes pueden ser el lugar donde el milagro se manifieste. Y si has sentido que Dios no está presente en tu escasez, recuerda esto: Jesús no se quedó indiferente ante la multitud hambrienta. Él se compadeció, actuó, proveyó. Él no ha cambiado. Si hoy te encuentras en necesidad, acércate a Él. Él ve tu corazón,
conoce tu carga, y está listo para hacer lo imposible. Hoy, más que nunca, el mundo necesita personas que crean en los milagros, que vivan con generosidad, que actúen con fe. Tú puedes ser una de ellas. Comienza ahora. Entrega tu pan y tu pez. Y prepárate para ver la abundancia del reino manifestarse en tu vida. Jesús sigue multi.